musicales, los fabrico. Y el nombre de mi oficio, de los que hacen instrumentos musicales, es luthier o violero también. Violero porque hace violas y vihuelas, que son esos instrumentos de ahí que ahora os voy a explicar. Y laúdes también. Y laúd, luthier viene... Luthier, el nombre de luthier viene del francés, el que hace laúdes. Lut es laúd en francés, luthier el que hace laúdes. Y violero el que hace vihuelas, que sería en español. Y he empezado con el instrumento más antiguo que tengo aquí. Bueno, estos como mucho tienen 10 años, los he hecho yo. Pero los he hecho como los hacían los antiguos violeros, los que construían instrumentos musicales en la Edad Media. Y este es el más antiguo de todos. El origen de este instrumento es en el siglo XI. Un instrumento que se llamaba organistrum, que era mucho más grande, y con el paso del tiempo se fue haciendo más pequeñito, porque al principio lo tocaban 2 músicos, y después solo lo tocaba, como habéis visto, un músico, que hacía una melodía con una mano y un ritmo con la otra. Con esta mano tocaba estas cuerdas de aquí que hacen la melodía. Es como los dedos tocando el mástil de un violín, tocando un violín, una guitarra, igual. O un piano. O un piano, las teclas de un piano, se parece mucho. Y además tiene unas cuerdas que yo toco aquí, no suena ninguna melodía, suena solo una nota, un bordón, como una gaita gallega. Y sobre ese bordón se toca la melodía. Y eso es típico de la Edad Media, ese sonido que escucháis es del gusto de la Edad Media. En la Edad Media le gustaba este tipo de sonido y de música. Y lo que he tocado antes es una pieza de Alfonso X el Sabio, de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Si os acordáis, podéis mirar con vuestros profesores o vuestros padres en internet, buscar sobre Alfonso X el Sabio y las cantigas. Y vais a ver instrumentos muy parecidos a este y a estos de aquí. Y vais a ver uno, tenéis que acordaros y poner mucho ojo, porque hay uno que es exactamente igual, que es este de aquí. Este aparece en las cantigas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII. Y esto es un rebab, que es un instrumento de Marruecos que se toca hoy en día, se sigue tocando. Pues a ver si ves alguno por allí. Ah, estuviste ya en Marruecos y no viste ninguno. Pues venden en los tocos, en los mercados, venden instrumentos como estos. Y son exactamente igual que en el siglo XIII en las cantigas de Alfonso X el Sabio. Para que veáis que hay instrumentos que van cambiando, como la vihuela. Este instrumento es del siglo XV, XVI, y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces ha ido cambiando y ahora se ha transformado en la guitarra que conocemos. Pero antiguamente la guitarra era así, tenía más cuerdas, era más finita, tenía otro sonido, que luego Benjamín nos va a ilustrar, porque él es músico. Yo los hago y él los toca. Yo los toco un poquito porque los tengo que afinar y los tengo que saber tocar un poquito, ¿no? Entonces, si queréis, os toco otra pieza con la zanfona, ¿os parece? Y luego tocamos un poquito. Se puede. Zanfoña sería en gallego, con la ñ es en gallego, y zanfona sería en castellano. Se puede decir, en la Edad Media se llamaba sinfonía. Lo que pasa es que ahora se utiliza el nombre zanfona o zanfoña en gallego. Está bien dicho de las dos formas. O viola de rueda, porque viola y vihuela es lo mismo. Son estos instrumentos que tienen esta forma como la guitarra, como una cintura, unos hombros y una cadera, es como una persona. Estas formas es viola o vihuela. Entonces también se llamaba viola de rueda, porque se toca con una rueda. Esto de aquí sería como un violín que se toca con un arco, pero en vez de un arco tiene una rueda, que al darle vueltas vibran las cuerdas
Suenan como si estuvieras pasando el arco por un violín. Eso es, la rueda mueve las cuerdas. Entonces os voy a tocar otra cantiga de Alfonso X el Sabio. Voy a enseñar otro instrumento medieval y os voy a tocar otra pieza medieval. Todo esto es música que se tocaba en la Edad Media. Esto es una vihuela de arco. Vihuela por la forma y porque se toca con el arco. Y esta es una vihuela de mano, que luego veréis que se toca con la mano. Es muy parecido a un violín. Pieza medieval del siglo XIII que se llama La Corza Blanca y es una pieza anónima. Eso es que no se sabe quién la compuso. Quedó escrita, pero no ponía quién la compuso, porque el que escribe un poema o compone música suelen escribir, pues Mozart firma. Yo
la ha escrito? Pues en este caso es anónima, no se sabe quién la escribió. Y al pasar los siglos se perdió, no se sabe quién la escribió. Pasa mucho en la Edad Media porque es que hace tanto tiempo que las cosas se van olvidando y perdiendo. Y aquí tenemos, bueno, espera, no quito la silla porque este se toca sentado también. Y este es un instrumento que se tocaba en la Edad Media, instrumentos muy parecidos. Hasta la Edad Media no se conocía el arco, no se utilizaba arco, se tocaba en los instrumentos con una boa, un plectro, una pluma de un ave, con un hueso, con diferentes materiales. Y en la Edad Media apareció el arco, alguien se inventó el arco y empezó a tocar los instrumentos con un arco. Y este es un rabel, que existía, o fírula también en la Edad Media. Tienen las cosas muchos nombres, porque como os digo, han pasado tanto tiempo que han ido cambiando los nombres. Pero es la misma cosa, es un rabel. Y como el rebab de Marruecos, se tocaba en la Edad Media, y hoy en día lo siguen tocando, muy poquitos ya, pero lo tocan los pastores. Los pastores trashumantes, los que llevaban el ganado atravesando toda España, llevaban instrumentos pequeñitos para acompañarse en los viajes. Y este es uno de ellos, el rabel. Y ya veis, no os he hablado de los materiales que se utilizaban y que se siguen utilizando para hacer los instrumentos, que es madera, madera de árbol, de diferentes árboles. Esto de aquí que parece papel es piel de cabra. Eso es, de una cabra, generalmente de cabra, de oveja, de vaca también, pero sobre todo para instrumentos pequeñitos, de cabra, de cabrito, de oveja. Esto de aquí, esto se llaman cerdas, son pelos de caballo. Los pelos de los animales se llaman cerdas, aunque no sean de cerdo. Entonces, de la cola de los caballos, que el pelo es muy largo, se corta y se utiliza para darle resina, que se saca también de los árboles, y hace que vibren las cuerdas, como la rueda de la zanfona, que también se le da resina. Todo esto lleva piel, las cuerdas son de tripa, también de cordero, de oveja, se hace con las tripas, o de metal pueden ser también, de acero. Este es el rabel, y luego por aquí tenemos estos instrumentos de aquí, que son panderos, que si buscáis en las cantigas de Alfonso X el Sabio, salen músicos, que no os he dicho el nombre que se utilizaba para los músicos, que en aquella época eran trovadores. Eran músicos que además cantaban, contaban historias, o juglares.
que ya habéis estudiado bastante. Y este es un pandero cuadrado, pues ese es el nombre, pandero cuadrado. Y en las cantigas de Alfonso X el Sabio aparecen instrumentos así, panderos cuadrados, que se ven en muy pocos sitios en el mundo, en el norte de África, en Marruecos y por ahí, y en la península ibérica. Yo he visto la península. ¿Entera? En un mapa. No, en el diccionario de mi hermana. Ah, vale, pues ahí, en la península ibérica, que es lo que conocemos España y Portugal, también. Y suena... ¿Qué lleva? Cascabeles. Cascabeles. Téndero. Lleva cascabeles para resonar. Para que suene. También se puede... Lleva unas cuerdas por dentro también para que resuene. Para que suene sin... Os gustan mucho los tambores. Sí. ¿Y con qué está hecho? ¿Con qué está hecho? No. Con piel de cabra. Parece, por las motas parece una jirafa. Pero este también está hecho con una cabra de la península ibérica. En la península ibérica no hay jirafas. Hay cabras, hay corzos, hay jabalíes, hay otros animales, pero jirafas hay en África. Y la piel se estira y se cose, como veis por aquí está cosida. Está cosida como la ropa, ¿veis? Para tensar, porque se tiene que tensar la piel. Y otra forma de tocar el pandero cuadrado es con una porra. Y este también está relleno. Bueno, pues os cuento un poco. Todo lo que hemos visto son instrumentos muy comunes en la Edad Media hasta el siglo XV, que es cuando empieza a ser ya el Renacimiento. Pues un instrumento de esa época, del final de la Edad Media y del comienzo del Renacimiento, es la vihuela y el laúd. En la península ibérica, como os decía antes, fue muy común este instrumento, y en el resto de Europa este otro, el laúd. ¿Sabéis qué forma tiene? Parece una tortuga. Eso es. Parece un culo que está partido. Este instrumento está hecho... Escuchad un momento. Este instrumento está hecho con tiras de madera, pero como habéis visto, os ha recordado a algunos a la concha de una tortuga, porque la forma que tiene este instrumento viene de los instrumentos más antiguos que se hacían con caparazones de tortuga. Se les ponía un palo, unas cuerdas, y con eso se tocaba. Y con el paso del tiempo se fueron perfeccionando las formas de construir los instrumentos, y los músicos al principio se hacían sus instrumentos. El que tocaba música se los hacía en su aldea, en su casa,
se hacía el instrumento y lo tocaba. Pero en la Edad Media, y sobre todo en esta época, en el siglo XV y XVI, empezaron a hacer los instrumentos los violeros, empezaron a hacerlos cada vez mejor, a refinarlos más, y los músicos compraban los instrumentos. Entonces este instrumento se tocaba en toda Europa, mientras que en la península ibérica se tocaba la vihuela, y el laúd. Entonces hemos ido avanzando por la historia y ahora estamos ya en el siglo XV y en el siglo XVI. Y Benjamín nos va a ilustrar con dos piezas de esa época. Porque es que yo no lo sé tocar porque es muy difícil, tiene muchas cuerdas y ya hay que estudiar. Y yo me dedico más tiempo a construirlos. Es mentira, también lo toca, No, lo he visto yo. Nos has engañado antes porque eres músico. Aunque renuncies de ello, eres músico. Está bastante aceptable. Los instrumentos en esta época se construían, y se siguen construyendo ahora, pero sobre todo en esta época con materiales orgánicos, naturales, de la naturaleza, con piel, con madera, con tripa, con todo lo que os he dicho. Y ahora se utilizan materiales sintéticos. Entonces los instrumentos de materiales orgánicos, de tripa y todo eso, se desafinan mucho con los cambios de temperatura. En este caso parece que está afinado, ¿verdad? Sí. Bueno, yo toco la guitarra. La vihuela, cuando coincido con Dani, me deja la vihuela y la toco. Voy a tocar diferencias sobre Guárdame las vacas. Guárdame las vacas. Guárdame las vacas es una canción que la cantaban en la Edad Media. Y como se tocaba con vihuela, con cuerdas de tripa, pues daba poco sonido. Y las notas eran largas, y entonces aquí el Luis de Narváez añadió muchas notas para que no fuese tan aburrido, que se ha perdido el sonido, que ya no se oye más. Entonces añadió muchas notas y aquí las voy a tocar. Todas las notas juntas. Allá va, ¿eh? Y ahora voy a tocar una españoleta y Dani me va a acompañar con el pandero. Con un pandero redondo. Estos eran muy típicos de la Edad Media y de hoy en día también. Y el pandero ahora. Sí, el pandero. Bien.
Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, seguro que sí. Venga, a ver, chicos. Algo que puedan saber ellos. ¿Qué queréis preguntar? David. Un instrumento de madera de la época media. ¿De la Edad Media tienes un instrumento de madera? Sí, lo he traído. ¿Lo has traído? Sí, la flauta. Ah, la flauta. Ay, pues no he traído flautas, claro. Es que lo que he traído aquí son instrumentos de cuerda y percusión. Pero como dice David, De aire no has traído. de viento, que se llaman de viento, no he traído ninguno. Pero estaba la flauta de madera. La trompeta, la soñafilia. No, la trompeta no. La trompeta es los añafiles, que son como unas trompas muy largas. Las tejoletas. Las gaitas, las tejoletas son de percusión. Veo que podría haber traído bastante más instrumentos porque conocéis prácticamente todos. Las tejoletas no las he traído y esas las puedo tocar un poco. Sí, también las toco así. ¿Qué más? Dime. ¿De cuántos años empezasteis a tocar instrumentos? ¿Con qué años tenía yo, por ejemplo? Pues yo empecé a tocar la guitarra pues con 13 años o así. Yo no tocaba, de niño como vosotros yo no tocaba instrumentos. Te tengo otra pregunta. Pues yo la Sí. flauta sí. ¿Cuál es vuestro instrumento preferido de esos? Pues me gustan todos un poco. Su Es como padre. elegir cuál es el... Pero la verdad que el que me motivó, el que me dio las ganas y me picó la curiosidad para aprender a hacer instrumentos fue este de aquí, la zanfona. Porque como veis, llama la atención, es muy diferente, tiene teclas, tiene una rueda, tiene unas cuerdas, tiene un sonido que me llamó un montón la atención, pero tardé mucho tiempo hasta que tuve el valor necesario para construir una y empecé construyendo estos, que si queréis empezar a hacer instrumentos os recomiendo este instrumento, que es pequeñito, Y muy fácil. que se talla de una pieza, está hecho, esto todo es una pieza de madera, de una rama o un tronco de un árbol. Entonces hay que hacer una caja de resonancia, que es un hueco, como una cuchara, Tengo que ir a la cajera. y es bastante sencillo. No lo he guardado. Bueno, no conviene coger madera. De cualquier sitio no se puede coger madera. Hay que preguntar, decirle a los padres, bueno, si los padres quieren coger, pero habría que comprar la madera, o si han cortado madera porque están limpiando el monte, o haciendo un cortafuegos, igual sí que podéis coger madera. Y este es buen instrumento para empezar porque es más sencillo. Y el resto de instrumentos están hechos con piezas, con tiras de madera muy finitas. Esto es una tira de madera estirada que con calor se va curvando, se va conformando. Estos son dos piezas que se pegan, son todo piecitas sueltas, mientras que el rabel es una pieza entera y es más fácil de construir. ¿A qué edad empezaste tú a...? Yo también hacia los 13 años empecé a tocar la guitarra. Y luego para estudiar empecé muy tarde, empecé a los 28. Con 28 años empecé a estudiar música. Pero a tocar la guitarra, a acompañar canciones. Y me acuerdo incluso de la primera canción que empecé a tocar con la guitarra. En un campamento, nada más que necesitaba la guitarra. Me sé un trocito, no me sé la canción entera, ¿eh? Como quieras. Pero es que es una canción muy tonta. Bueno, y la primera canción. Ahora va a traer la guitarra, que es el instrumento que toca Benjamín. Este ya lo conocéis. Tengo 38 años. ¿Qué te parece? ¿Mucho o poco? Mucho, ¿cómo que mucho? Yo mucho, 56. Bien. Yo empecé a tocar esta canción. Bueno, Si le preguntáis hay que escuchar, ¿no? La respuesta. era un vals.
poquito más. Con esta canción empecé a tocar la guitarra. Un aplauso grande, chavales. Y la canté en el campamento, les gustó tanto cómo tocaba la guitarra que me dijeron, tienes que tocar todos los días la guitarra. Estaba en un colegio de curas y dice, tienes que tocar todos los días la guitarra en misa. Y ahí empecé a tocarla acompañando las misas. Y aprendí todos los acordes y todos los ritmos. Otras llamas. Y escuchad, os voy a contar un secreto. Un secreto que no conoce nadie. Yo a Dani La Torre no lo conocía, pero a Benjamín sí lo conocía, lo conozco hace mucho tiempo. Y últimamente, además de conocerlo, es mi profe de guitarra. Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra, sé muy poquito, estoy empezando ahora, pero mi profe es Benjamín. Por eso está aquí. Claro. Vale. Para ver a su enseñante. Aunque no tiene, escuchadme, aunque no tiene las partituras, los papeles donde están escritas las canciones, se acuerda un poquito de su primera canción y se acuerda un poquito más de canciones maravillosas que toca ahora. Y seguro que os va a tocar, aunque no tenga la partitura, con las notas escritas, algo, lo que tú quieras. Pues es muy fácil de tocar el Romance Anónimo, Por ejemplo. si os gusta. Por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Es anónimo hasta que dijo Narciso Yepes que lo había compuesto él. Así están haciendo también la iglesia con los bienes que tenía. Sí, Era mío. Bravo. Y con Dani estaba en un grupo que se llamaba Belandia y cantábamos canciones tradicionales. tradicionales, medievales también, algunas. La que has tocado con la viola de gamba es... La corza blanca. Esa la tocamos una vez. Sí, esa la tocábamos, sí, sí. Él con la vihuela, no, él con la viola y yo con la vihuela. Con las vihuelas. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Muy bien. Pues muchas gracias. Excelente. Excelente.
Daniel, ¿hay algún instrumento que puedan ellos? Pues, claro, me ha faltado traer Percusión. letras, flautas, percusiones que se me traen, pero